El día de hoy vamos a ver una nueva clasificación de funciones. Hay diferentes formas de clasificarlas de acuerdo al criterio que usemos. Por ejemplo, si yo quisiera clasificar mi grupo de cálculo diferencial, lo puedo hacer en hombres y mujeres, los que son del estado de Guanajuato y los que son de otro estado, los que hicieron en una prepa particular, en una prepa pública, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo al criterio que yo utilice, puedo tener diferentes tipos de clasificaciones. Lo mismo pasa en las funciones. La clasificación que vimos anteriormente fue con base en la estructura matemática, es decir, si tiene productos, tiene divisiones, tiene raíces o tiene logaritmos, entonces es la clasificación que vimos anteriormente. Vamos a ver el día de hoy dos clasificaciones. Una de ellas es con base en la relación que existe entre el dominio y el rango. Entonces esta es con el comportamiento entre el dominio y el rango. Ahí está. A ver, espérenme tantito que no se está actualizando en mi teléfono. Ok. Ahora sí. Entonces, si la clasificación la hacemos así, vamos a tener tres tipos de funciones. Funciones inyectivas, funciones que sean suprayectivas y funciones que sean biyectivas. ¿A qué se refiere cada una? Bueno, la definición para una función inyectiva sería esta. Decimos que una función es inyectiva o 1 a 1 si para cualesquiera de sus dos elementos distintos del dominio, sus imágenes son diferentes. Entonces, vámonos por partes. ¿Se acuerdan qué es la imagen? Sí, es como el resultado, ¿no? Es el resultado de evaluar la función. Entonces, si yo tengo un número que vamos a llamar x1, su imagen sería el resultado de evaluar la función en x1. Y me dice que va a ser inyectiva o también llamada 1 a 1 si para dos elementos distintos del dominio, entonces vamos a tomar dos elementos del dominio y que sean diferentes. Vamos a decir que x1 y x2. La imagen de x2 sería f de x2. Entonces me dice que si esos dos elementos del dominio son diferentes, entonces sus imágenes deben ser diferentes. Entonces, si x1 es diferente de x2, entonces, si la función es inyectiva, al evaluar la función en x1 me debe dar diferente que si la función la evalúo en x2. Un ejemplo, o más bien un contraejemplo de una función que no es inyectiva sería la función x cuadrada. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos dos elementos del dominio, vamos a decir que x1 es igual a 3 y x2 es igual a menos 3. Al encontrar la imagen de esos dos elementos, f de x1 sería 3 al cuadrado, eso me va a dar 9. La imagen de x2 sería menos 3 al cuadrado y eso también me va a dar 9. Entonces, se cumple que los elementos son diferentes, sin embargo, sus imágenes no son diferentes, porque para un mismo valor de y, tengo dos valores de x que lo originan.
Entonces, esa es una función que no es inyectiva. Por eso se le llama 1 a 1. Para cada elemento de X hay solamente un elemento en Y. ¿Cómo podemos identificar las funciones inyectivas? Pues porque al dibujar sus gráficas se cortan solamente una vez con una línea horizontal. Vamos a ver, déjenles comparto el GeoGebra. Aquí está la gráfica de X cuadrada. Si nosotros dibujamos una recta horizontal, la va a cortar en 1 y en 2 puntos. Eso significa que hay dos valores de X que me están generando un mismo valor de Y. Vamos a ver, por ejemplo, la función X cúbica menos 3X cuadrada más 3. Nosotros trazamos una recta horizontal, va a haber puntos en los cuales la corten una vez, como aquí y acá abajo. Sin embargo, también hay regiones donde la corta en más de un punto y la definición de una función inyectiva es que se debe cumplir esa condición para cualquier elemento del dominio. Entonces, esta función no sería inyectiva. ¿Qué otra función se les ocurre? Que sea inyectiva o que no sea inyectiva. Ahorita la evaluamos. Inyectiva. No. Miss, es que cualquiera que tenga potencia a la 3 no va a ser inyectiva, ¿verdad? No, de hecho hay una que sí. X cúbica. Nada más X cúbica. Sí, porque para esa sí, para cada valor de X tenemos solamente un valor de Y. Bueno, aquí porque por la escala se ve que estuviera horizontal, pero en realidad sabemos que si hacemos zoom, tiene este comportamiento, es 1 a 1. De ahí en fuera todas las demás X cúbicas, creo que si lo harán, serán... ¿Podemos no, poner X cúbica más 1? X cúbica más 1 es inyectiva porque para cada elemento en X le corresponde un solo elemento en Y. Cualquiera que tenga la forma X cúbica más una constante. Si ya le ponemos una X, vamos a ver, está todavía, es inyectiva, más 1. Ah, pues la misma, entonces, más X cuadrada. Ahí ya dejan de ser inyectivas. Cuando le ponemos el X cuadrada, porque aquí en este X cuadrada vamos a tener dos números que me generen la misma cantidad. Entonces aquí ya deja de ser inyectiva. Por ejemplo, la función e a la X. E a la X, por ejemplo, es 1 a 1, porque si nosotros trazamos una línea horizontal en cualquier punto, lo va a cortar solamente una vez. Entonces. Miss, ¿la X cuadrada es inyectiva? No, ¿verdad? No. Entonces la inyectiva es que solo hay un valor de X para un valor de Y. Exacto. Ok. Aquí está, nos regresamos. Aquí está. Una función es inyectiva o 1 a 1. Si para cualquier elemento del dominio sus imágenes son diferentes y ya tenemos dos valores de X que me generen un mismo Y, entonces no es inyectiva. Entonces aquí habrá que ponerle. ¿No importa que sea uno positivo y uno negativo? ¿Cuál? Por ejemplo, en el que puso de X cuadrada, o sea, es X negativa y X positiva. Exacto. Pero no X importa. cuadrada no es inyectiva. Exacto, no importa que uno sea positivo y uno negativo. Si dos valores, sin importar positivos o negativos, si dos valores diferentes te dan un mismo Y, entonces no es inyectiva. Ok, gracias. Entonces, entendimos el concepto de inyectividad, ya sabemos cuál es una función inyectiva. Veamos ahora las funciones suprayectivas.
Luis, ¿le puedes regresar tantito rápido, por favor? Ya, gracias. Nada. Entonces, la definición de una función suprayectiva. En realidad se pueden llamar suprayectivas, sobreyectivas, epiyectivas, suryectivas. Hay un montón de nombres. De casi de los únicos que me acuerdo es suprayectiva o sobreyectiva. Entonces, esta tiene muchos nombres. Y el concepto es el mismo. Dice, una función f que toma un elemento de A y devuelve un elemento en B es suprayectiva si para toda Y que pertenece a B existe al menos un X que pertenece a A, tal que Y es igual a f de X. Vámonos por partes. Me está diciendo una función que toma un elemento de A y me devuelve un elemento de B. Entonces, ¿a qué se refiere con el conjunto A y con el conjunto B? Me dice que la función toma un elemento del conjunto A y me devuelve un elemento del conjunto B. ¿Cómo se llaman los elementos que toma X? Que toma la función. Es el rango. Es el rango. Los elementos que toma la función son los valores de X. Perdón, muchachos, es que también tengo a mi niño en clase y tuvo complicaciones. Ok. Regresamos. Tomamos elementos del conjunto A, que es lo que nosotros llamamos dominio. Y a los elementos que me devuelve la función es a lo que nosotros le llamamos rango. Me dice que si para todos los elementos que existen en B, vamos a decir Y1, Y2, Y3 y Y4. Si para cada elemento del conjunto B existe al menos un elemento del conjunto A. Vamos a decir que es X1, X2, X3 y X4. Entonces, si para cada uno hay un elemento, entonces considero que eso es una función suprayectiva. Si resulta que hay un elemento en Y no encuentro su contraparte en el conjunto A, entonces esa función ya no es suprayectiva. ¿Cómo podemos evaluar fácilmente si una función es suprayectiva o sobreyectiva? Pues comparando el dominio y el rango. Veamos dos ejemplos. Vamos a estudiar la función x más 5. ¿Cuál sería el dominio de esa función?
De infinito a negativo, infinito positivo. De menos infinito a infinito, o sea que son todos los números reales. ¿Y cuál es el rango de esa función? ¿El mismo? Igual, ¿no? Igual. Igual me va a devolver valores desde menos infinito a infinito. Entonces, el dominio y el rango son iguales. Y como son iguales, entonces la función es suprayectiva. Veamos otro ejemplo. Vamos a estudiar ahora la función O sea que en la función subproyectiva tiene que tener el rango, digo, a ver, el dominio y el rango tienen que ser iguales. Exacto. Ah, ok. La definición es esta porque matemáticamente debemos tener una explicación o una forma de describirlo, pero digamos que la forma fácil de identificarlas es comparando el dominio y el rango. Vamos a poner aquí la función 2x más 6. ¿Cuál sería el dominio de esa función? 0 a infinito. ¿De 0 a infinito? Vamos a ver. La condición para que eso tenga sentido es que lo que esté aquí dentro debe ser positivo, ¿cierto? Entonces, lo que yo meta a la raíz debe ser mayor a 0. Entonces, ¿No es menos 3, infinito? es desde menos 3, ¿por qué? 2x Porque te da más 0. 6 debe ser mayor o igual que 0. Entonces tendría 2x debe ser mayor o igual que menos 6. Por lo tanto, x debe ser mayor o igual que menos 3. Entonces, su dominio es desde menos 3 a infinito. Y su rango sería de 0 a infinito. De 0 a infinito, porque lo que me devuelva esa raíz va a ser o 0 o positivo. Entonces va de 0 a infinito. Y entonces, como el dominio y el rango son diferentes, no es suprayectiva. Entonces, si es 1 a 1, es inyectiva. Si el dominio y el rango son iguales, es suprayectiva. ¿Se entiende esa parte? Y también se podría considerar, no vamos a decir, no sé si esta sea, pero se podría también considerar inyectiva. La función 2 raíz de x, raíz de 2x más 6, sí sería inyectiva. Vamos a compartirles toda la pantalla mejor. Igual a x más 5, ¿no? La del otro ejemplo. O sea que también puede ser suprayectiva e inyectiva. Exactamente. Vamos a ponerle SQRT de... Era 2x más 6. Ahí está la gráfica. Y sí, dibujamos una línea horizontal, la va a cortar siempre en un punto, entonces es inyectiva también. Oh, O sea que una función puede ser suprayectiva, Estos inyectiva. no son criterios mutuamente excluyentes, a diferencia del anterior. ¿Perdón? O sea que una función sí puede cumplir con las dos, puede ser suprayectiva, inyectiva. Sí.
De hecho, cuando una función es suprayectiva y es inyectiva, entonces se llama función biyectiva. Ah, ok. Voy a poner aquí la definición. Es biyectiva Entonces, cuando una función cumple con ambas condiciones, se dice que es biyectiva. Si solamente cumple con una, pues entonces se queda con la condición que cumple. O es inyectiva o es suprayectiva. O hay algunas que no son ninguna. Por ejemplo, la función x cuadrada, la que teníamos acá. Si nosotros nos vamos a evaluar si es suprayectiva, calculamos su dominio. Y sería, ¿cuál es el dominio de la función x cuadrada? ¿Qué valores le podemos dar? De 0... Ah, no, a ver, espéreme. No, De es de menos menos infinito hasta infinito. Ajá. Entonces, del dominio le podemos dar cualquier valor. Todos los números reales. ¿Y qué valores me va a devolver? ¿Cuál es el rango de la función? De 0 a infinito. Solamente me va a devolver valores positivos, entonces solo van de 0 a infinito. Entonces, como esos son diferentes, pues no es suprayectiva. ¿Y cómo sería una que si fuera de las dos, Miss? Que si fuera las dos, pues la de la raíz. No, no es cierto, esa no es suprayectiva. La x cúbica. La x cúbica, vamos a ponerla aquí. F de x cúbica. Si nosotros graficamos su función, tiene más o menos este comportamiento. Cualquier recta horizontal que tracemos la va a cortar solamente en un punto. Entonces es inyectiva. Ahí. Y si comparamos su dominio y el rango, ¿cuál sería el dominio de x cúbica? ¿Qué valores le puedo dar? Aquí no estoy escrito. Esta es inyectiva porque la cortamos con una línea horizontal en cualquier punto y solamente la toca una vez. Ahora hay que comparar el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función x cúbica? ¿Qué valores puedo elevar al cubo? ¿Cero como infinito? 0, infinito. ¿No puedo meter negativos? Sí, sí puede. Sí se puede, Sí. entonces podemos meter cualquier valor. Su dominio son todos los números reales. ¿Y qué valores me puede devolver esa función? Pues ya vimos que me Lo puede mismo, dar ¿no? negativos y también me puede dar positivos. Entonces su rango sería Todos los reales. todos los reales. Entonces, como esos son iguales, es suprayectiva. Y como es inyectiva y es suprayectiva, entonces esa función es biyectiva porque cumple ambas.
Entonces las ¿Por funciones qué pueden dijo ser... que era inyectiva, maestra? ¿Mande? ¿Por qué dijo que era inyectiva? No escuché bien. Es inyectiva porque es una función 1 a 1. Para cada valor de X existe solamente un valor de Y. Si tú cortas esto horizontalmente, siempre la va a cortar solamente en un punto. Quiere decir que para cada valor de Y, solamente hay un valor de X. ¿Dudas con esto? No, maestra. ¿No? Entonces, habrá funciones que pueden ser inyectivas nada más, hay otras que solamente son suprayectivas, hay algunas que cumplen ambas y entonces las llamamos biyectivas, y hay unas que no cumplen ninguna, como la X cuadrada, no es ni inyectiva ni es suprayectiva. Entonces, ese es el criterio con base en el comportamiento entre el dominio, la relación entre el dominio y el rango. Hay otra clasificación que es con base en la simetría de la función. Vamos a ver otra que es con base en la simetría. Podemos tener funciones que son pares. Podemos tener funciones que son impares. O podemos tener funciones que no tienen simetría alguna. Mamá, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo las identificamos? Podemos hacerlo de dos maneras. Una es de forma analítica y otra es con la gráfica. Vamos a empezar con la forma analítica. Una función es par cuando cumple la siguiente condición. Al evaluar la función en menos X, me va a dar el mismo valor que la función evaluada en X. ¿Se les ocurre alguna función que haga eso? X cúbica. Una función que al evaluarla en el valor negativo me dé el mismo que al evaluarla en el función en el valor ¿X cuadrada? X cuadrada. Gracias. X cuadrada, porque si a la función la evaluamos en menos X, me va a dar lo mismo que si la evalúo en la X positiva. Vamos a comprobarlo evaluando la función en menos X. Me dice que tomo un valor y le elevo al cuadrado. ¿Cuál voy a evaluar? Pues en la primera voy a evaluar menos X y en la otra voy a evaluar X. Cuando yo tengo menos X por menos X, eso me va a dar X cuadrada. Y acá del otro lado me va a dar X cuadrada. Como si se cumple, entonces esa es una función par. Gráficamente, ¿cómo se ve una función par? Uy. Pues como una 1. No necesariamente, bueno, esta sí se ve como una U. Una función par la vamos a identificar gráficamente. Uy, qué derechito. La vamos a identificar gráficamente porque es la misma imagen reflejada a lo largo de un eje vertical. Entonces, es
La imagen que me aparece a la derecha es el reflejo de la que aparece a la izquierda. Como un espejo. Como si tuviéramos un espejo aquí. Entonces, una función par siempre se va a ver así. No necesariamente puede ser una U. Puede ser, por ejemplo, algunas forman como una W. Y también son simétricas con respecto al eje vertical. Entonces, son funciones pares. ¿Cómo identifico una función impar? Analíticamente, va a cumplir la condición de que al evaluar la función en menos x, me va a dar el negativo de evaluar la función en x. Un ejemplo sería, por ejemplo, la función x cúbica. Vamos a evaluar en menos x y vamos a ver el resultado de menos f de x. Y si eso da lo mismo, quiere decir que se está cumpliendo. Entonces vamos a evaluar mi función en menos x. La función es tomar algo y elevarlo al cubo. En el primer caso, pues será menos x y en el segundo caso va a ser x. Y eso lo voy a multiplicar por el signo menos que aparece ahí. Entonces, si tengo menos x por menos x por menos x, voy a tener 3 signos menos. Al final eso me queda con signo negativo. Y x, pues me daría x cúbica. Y acá voy a tener menos x cúbica. Entonces, sí está cumpliendo esa condición, por lo tanto, es una función impar. Gráficamente, ¿cómo se ven las funciones impares? Los valores que están por ejemplo, en el cuadrante 1, ¿tienen que ser iguales al cuadrante 3? Exacto. Ajá. Sí, la Pues un imagen... diagonal. A ver. X cúbica, si yo la dibujo, me va a quedar así. Ahí. No lo pongo más marcado. Maestra, pero que no, por ejemplo, donde es menos y luego x al cubo sería x positiva. ¿Mande? En menos y luego x al cubo sería x positiva, ¿no? Porque es x al cubo es menos x y luego por el signo de afuera sería más x, ¿no? ¿Cuál? ¿En el lado izquierdo o en el derecho? En el derecho. ¿En el derecho? Es que aquí el resultado de esta, pues es x cúbica, y por el menos que tenemos acá, pues me queda menos x cúbica. O sea, esta de aquí es simple, es positiva, y al multiplicarla por esta, pues ya me va a quedar menos x cúbica. Ah, ya. En la de acá Gracias. tengo menos por menos por menos. El menos 3 veces, al final me va a quedar negativo.